estuvimos hablando con los profesores el otro día, nos parecía que esa bolilla, en principio, ustedes la pueden estudiar, porque es más teórica y fundamentalmente es leer el libro, digamos, no tiene demasiado complicación, ni es tan, por ahí, tan importante como lo que les voy a explicar yo ahora, que es la bolilla de acción. ¿Por qué? Porque cuando tengan que resolver casos prácticos, tener en cuenta bien lo que es la acción, en qué casos podemos decir que hay un caso de falta de acción, es importante justamente para poder resolver el caso. Entonces, lo que yo pensaba hacer era ponerme de lleno con la bolilla de acción, que supongo que entre este jueves y el jueves que viene la agotamos, ¿ok? Yo estuve viendo que en la bolilla de corrientes hay una guía de estudio que le subió que el doctor Arriola, que sigue punto por punto los requerimientos del programa. Yo creo que con eso, más Zaffaroni, en principio tendrían que poder estudiarla por su cuenta. Cualquier cosa o dudas, pregúntenme, a ver, qué tema puntual quieren que veamos, y entonces ahí sí, por ahí, hacemos un paréntesis y lo charlamos, ¿sí? Pero por ahí algún tema puntual que ustedes digan, esto la verdad no entiendo nada de qué se trata, ¿ok? Pero positivismo, escuela clásica, eso lo pueden leer, chicos, ¿eh? Sí. Así que yo con eso me parece que mejor nos pongamos a estudiar acción, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Fíjate que no se escapa. Bueno, la bolilla de acción es la unidad 7. La unidad 7. Ustedes saben que para el examen va a entrar hasta la unidad 8, inclusive. ¿Sí? Los profes les están dando todo lo de tipicidad. ¿Sí? Pero bueno, acción es el primer requisito del delito, digamos. La primera categoría analítica que estudiamos cuando vamos a ver si hay un delito o no, es la acción. Por eso es importante que lo sepan, ¿sí? Y que sepan cuáles son las causales que excluyen la acción. Que eso lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, a ver, primero hablar un poquito de lo que es el derecho penal de acto y el derecho penal de autor. La base constitucional de esto está dada por el principio. Ustedes vieron que yo les di la bolilla de historia. Cuando les di las bolillas de historia, les expliqué los principios que en principio surgen a partir del iluminismo, del liberalismo. Y uno de ellos, o las garantías, ¿se acuerdan? Y una de ellas, fundamental, es la garantía del hecho, que es el principio de exterioridad. ¿Sí? Eso yo se los expliqué, les dejé un escrito en Word, donde lo tienen bien detallado, y además les hice un audio, con lo cual eso no me voy a extender demasiado porque lo pueden consultar de ahí. En la bolilla de historia, en la bolilla 4, en garantías, van a ver que está todo lo del principio de exterioridad. El principio de exterioridad es la base de la idea esta de que no se pueden reprimir por parte del Estado, no se puede castigar algo que no sea una acción, un hecho humano voluntario. ¿Sí? A ver, de acá vamos a empezar con el tema de lo que es el derecho penal de acto y el derecho penal de autor. Para eso, yo les voy a pedir que ustedes se metan en el blog de la cátedra, vieron que la cátedra tiene un blog, y se impriman por lo menos la primer parte de este trabajo práctico que yo les había dado a los que está subido al blog, las 3 primeras hojitas, donde tienen un trabajo práctico sobre derecho penal de acto y derecho penal de autor. Y hay una primera explicación que yo la saqué de un libro del doctor Alberto Binder, que lo explica muy bien y por eso se los copié acá. Lo tienen en el blog de la cátedra. Es trabajo práctico, derecho penal de acto, derecho penal de autor, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Binder concretamente en esas hojitas? Dice, a ver, espérenme que me perdí con... Dice que
El poder, digamos, penal de la Inquisición, a ver, esperen que me perdí un segundito, ¿eh? ¿En qué unidad subiste el trabajo, perdón? Eso es de la unidad 7, es de la unidad de acción. Claro, Y el trabajo claro. es derecho penal de acto y derecho penal de autor. Es el primero, José, que figura en la unidad 7, primero que figura, que dice trabajo práctico, guía de estudio, tarea integral, es ese. Porque ahí abajo hace derecho penal de autor y de acto. Claro. Bueno, no sé eso. Bueno, a ver, ¿qué es lo que nos dice Binder? Binder dice, a ver, el poder penal de la Inquisición, al servicio del monarca, se caracterizaba por dos cosas. Por un lado, el carácter incierto y arbitrario de las prohibiciones y de las penas, ¿sí? O sea, uno no sabía qué es lo que estaba prohibido, ni qué pena le podía imponer por cometer un acto, un hecho. La reacción liberal contra eso fue crear la idea del principio de legalidad, ¿no? La idea de que tanto las acciones que se van a considerar prohibidas, es decir, los delitos, y las penas que se tienen que aplicar en el caso de que uno cometa esa acción, tienen que estar previstas en una ley, en forma previa, en forma cierta, es decir, con certeza, con que no haya lugar a dudas, que no haya vaguedades, etc. Por eso la ley tiene que ser precisa, y que son las dos garantías fundamentales del principio de legalidad. Por un lado, la ley previa, y por otro lado, la estrictez, la exhaustividad que tiene que tener la ley al determinar los delitos y las penas, ¿sí? Que eso determina, o de ahí se deriva la prohibición de aplicar la analogía en materia penal, ¿sí? Esto es la base del principio de legalidad. Pero la otra forma que tenía la Inquisición digamos, y el monarca, ¿no?, de poder controlar a los súbditos, es a través del control de la interioridad del sujeto, del fuero íntimo, ¿sí? Controlar lo que el sujeto pensaba, lo que el sujeto creía, lo que el sujeto, sus valores morales, básicamente sus creencias, ¿sí? Por eso, el delito más grave era la herejía, la traición, es decir, son todos delitos que tienen que ver con cuáles son tus pensamientos, ¿eh? Y a cuántas personas mandaron a la hoguera la Santa Inquisición justamente por tener creencias que fueran contrarias al dogma de la Iglesia. Entonces, esa era como una forma de control muy importante. Bueno, ante eso reaccionaron los liberales diciendo no. Al Estado no le corresponde de ninguna manera meterse en el fuero íntimo. El Estado no puede meterse en lo que yo pienso, lo que yo creo, mis creencias, mi escala de valores. Eso tiene que ser propio del sujeto. Por eso la autonomía moral y ética del sujeto. A lo sumo el Estado me podrá perseguir cuando yo haga un acto, o sea, exteriorice esa creencia o ese pensamiento a través de un acto que tiene que ser, además, lesivo para los derechos de terceros, ¿sí? Para los derechos ajenos. Y esto, por eso se amalgama con el principio de lesividad. Eso es lo que nosotros estudiamos como principio de exterioridad, ¿sí? Y es un principio fundamental del derecho penal liberal, ¿sí? La idea de que, y que está recogido en el artículo 19 de la Constitución, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden, la moral pública, ni perjudiquen a terceros, quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Los magistrados no se pueden castigarme por eso, por mis ideas, mis pensamientos, mi forma de ser, ¿sí? Bien. Entonces, distinguimos el derecho penal de acto del derecho, a partir de ahí, distinguimos el derecho penal de acto del derecho penal de autor. Esperen que yo estaba buscando, un segundito. ¿Dónde lo puse? Que yo lo había hecho. Acá está. Bien. Bueno, entonces, el derecho el derecho penal de acto, entonces, nace con la Ilustración y dice que solo se puede castigar por la exterioridad, es decir, por acciones externas, que además, agregamos, tienen, no por cualquier exterioridad, sino
tiene que ser una acción que tiene que estar motivada por una cierta mínimo de voluntad por parte del sujeto. Por eso van a ver que excluimos el caso fortuito y los actos involuntarios. Es decir, son acciones que, o sea, no se consideran acciones por eso, porque no fueron motivadas por un mínimo de voluntad por parte del sujeto. Eso igual lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. El derecho penal eso se opone al derecho penal de autor, ¿sí? Que es propio de los sistemas inquisitivos y de los sistemas autoritarios. Cualquier sistema político que sea autoritario va a apelar a esta idea del derecho penal de autor. ¿Qué hace el derecho penal de autor? No te castiga por un acto externo, que además tiene que haber sido cometido en el pasado, sino que te castiga a la persona por la que la persona es. ¿Sí? Te castiga por lo que sos, más que por lo que hiciste. Te castiga por ser ladrón, por ser homicida, por ser un ofensor sexual, no por el acto específico que vos realizaste en tal día, tal hora, no sé, el robo que cometiste tal día, tal hora, en tal lugar. ¿Entienden? Y además, a ver, hay estereotipos que son propios de por ejemplo, en el caso de son propios de los regímenes autoritarios, el nazismo, el fascismo, ¿sí? El sistema comunista ruso, digamos. Por ejemplo, crean tipos de autor. Por ejemplo, cualquier persona que sea enemigo del pueblo alemán podía ser castigada, ¿entienden? Ese tipo de autor, enemigo del pueblo alemán, o opuesto, que se oponga al espíritu del pueblo alemán. Entonces ahí entra cualquier persona que no comparta las ideas hegemónicas de ese régimen, ¿entienden? Pero además, O la hay cuestión otras... física, perdón, la cuestión física, la cuestión aria, la cuestión de la homosexualidad, Claro, por una bueno, cuestión pero intrapersonal, sí, ni sí. siquiera para que... Bueno, más allá de eso, a ver, ser judío no es una acción, ¿entienden? Es una nacionalidad, no es una acción, no es un acto, ¿sí? En el sentido que ahora lo vamos a estudiar. No es un acto voluntario mío ser judío o ser, no sé, alemán o ser argentino, ¿sí? ¿Entienden? Entonces no me pueden castigar por eso. Acá es donde Zaffaroni también puede ser ¿Cómo? señala. Acá es donde Zaffaroni señala, puede ser que en Argentina es de autor de derecho penal porque como que plantea un estereotipo de persona criminalizada y eso puede ser. Claro, a ver, Desde el punto pero de no Zaffaroni, no vayamos a quiere los decir que regímenes sea. nazis. Lo que yo te quiero decir es, no tenemos que ir al nazismo. También, por ejemplo, en otras épocas se reprimía a los homosexuales, ¿sí? Ustedes van a ver, hasta no hace mucho, en la ley contravencional de la provincia de Buenos Aires, que es el decreto ley 8031 del 73, que es un decreto que salió con el régimen militar, tiene varios tipos de autor. Por ejemplo, ahora muchos de ellos han sido declarados inconstitucionales. Por ejemplo, el que reprime al travestismo, la persona que en su vida diaria se hacía pasar por una persona de distinto sexo. Ahora esto fue declarado inconstitucional, pero hasta, les voy a decir, 20 años estaba vigente ese tipo contravencional. Y lo que reprime es al travesti, ¿entienden? O al homosexual, o al comunista, o al anticomunista, o al anarquista, ¿entienden? Son todos tipos penales de autor. Claro, al travesti no a la prostitución, al sujeto por ser travesti y no Claro, por cometer la acción de el prostitución. sujeto que en la vida diaria se hacía pasar por, ahí cuando uno de los fallos que yo les puse en este trabajo, declara inconstitucional eso justamente, ¿sí? Ese artículo de la ley contravencional, o al vagabundo, por ejemplo. Y uno de los puntos que yo les pongo en este trabajo práctico es que ustedes analicen esa ley, que ustedes la van a encontrar atrás del Código Procesal. Atrás del Código Procesal está la ley 8030, el decreto ley 8031, y van a ver que hay muchos tipos penales de autor ahí, ¿sí? Con los gitanos también.
Claro, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, Binder, en ese trabajito que yo les pasé, les pone algunas formas de evadir el principio de exterioridad del derecho penal de acto, como son apelar a fórmulas, al describir los tipos penales, ¿no? Apelar a fórmulas abiertas o acercando la punición a la subjetividad, como por ejemplo el terrorista, el vagabundo, el corruptor de menores, ¿sí? Estableciendo este estereotipo, como es el tipo de autor, y otra forma también de violar el principio de exterioridad y generar un derecho penal de autor es castigando no por lo que la persona ha hecho, sino por lo que se calcula que hará en el futuro. Es decir, por la supuesta peligrosidad del sujeto. ¿Sí? No por lo que la persona ha hecho en el pasado, sino por lo que se calcula que hará en el futuro. Que no es ni más ni menos que otra forma de castigar a la persona por lo que la persona es, más que por lo que la persona ha hecho. Y un ejemplo de esto, ustedes lo van a ver en el artículo 52 del Código Penal, que castiga, digamos, y establece un agravamiento de la detención, porque impone una accesoria de reclusión por tiempo indeterminado para las personas que sean multireincidentes. Es decir, que hubieran cometido que hubieran sido declaradas reincidentes varias veces. Ustedes van a ver, es el artículo 52. Ese artículo fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en un fallo que ustedes lo van a estudiar más adelante, que es famoso, que se llama Gramajo, ¿sí? Y justamente uno de los principios que dice es castigar al multireincidente, porque se supone que si es multireincidente va a seguir cometiendo delitos, esa es la idea, ¿entienden? Por eso la peligrosidad, en el fondo es castigarlo por lo que la persona es, no por lo que la persona ha hecho, sino por lo que se calcula que hará en el futuro. Y es un claro ejemplo de derecho penal de autor, ¿sí? Es uno de los argumentos más para declararlo inconstitucional. ¿Está? Bueno, con eso, derecho penal de acto, derecho penal de autor, yo creo que alcanza. Profe, eso. ¿le puedo hacer una consulta? Sí. El otro día estaba leyendo sobre el derecho penal internacional y en algunos casos puede ser que se tome más en cuenta el derecho de autor cuando se penaliza o se investiga a personas con cargos públicos o militares cuando es la hora de su juzgamiento. Mirá, en todos esos tipos de legislación de emergencia, porque son legislaciones de emergencia, todo lo que es el tema del terrorismo y eso, viste que en general se suele poner más laxa toda la cuestión de las garantías. No me extraña que eso pase, ¿entendés? ¿Por qué? Porque la idea es castigar al enemigo, y el terrorista hoy en día es visto como el enemigo completamente. Entonces, de algún modo se flexibilizan las garantías. ¿Entendés? Como lo mismo que pasa en, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad. Hay garantías que se establecen para los delitos comunes, como la prescripción, como la no posibilidad de ne bis in idem, etcétera, que después en determinados delitos como esos, ¿por qué? Porque justamente se trata de, digamos, penalizar graves violaciones y sistemáticas a los derechos humanos de las naciones, por eso es que se establecen ciertas categorías diferentes de delitos que de algún modo hacen que se flexibilice las garantías. Por eso puede ser que haya tipos penales de autor en estas legislaciones. ¿Sí? Sí. Bueno. Se ha dictado inconstitucional una vez. Con la excusa de la emergencia se flexibilizan las garantías. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta más? Yo, ¿no? Cortita, ¿se ha dictado alguna vez en el artículo 14 cuando dice la libertad condicional no será concedida a los reincidentes como inconstitucional en algún fallo? Para saber, para ilustrarlo. Y sí, porque justamente digamos, ese es otro ejemplo, uno de los fundamentos por los cuales se ha declarado en algunos casos, algunos jueces, no todos, pero algunos jueces consideran que es
la declaración de reincidencia, que lo que hace es, a ver, les explico, porque hay muchos que no entienden qué es esto, un reincidente. Cuando una persona ha cumplido pena privativa de libertad por un delito, y después de haber cumplido esa pena total o parcialmente, comete un nuevo delito, en esa nueva sentencia donde se lo condena se lo declara reincidente, ¿sí? Siempre que no haya pasado un cierto lapso de tiempo. Pero bueno, esa es la idea básica. Cuando lo declaran reincidente, va a ser en la segunda condena, o tercera o cuarta, pierde un derecho fundamental que tiene una persona que es detenida, que está cumpliendo pena, en principio que es primario, o sea que no es reincidente, que es el derecho a tener la libertad condicional. Es decir, el derecho a poder salir un tiempo antes del agotamiento total de la pena, bajo ciertas condiciones, que es por eso se llama libertad condicional. ¿Entienden? Es como un derecho que tiene uno a no tener que cumplir entera la pena, como les digo yo a mis defendidos, de punta a punta, sino tener derecho a poder salir antes en libertad condicional. Básicamente sería, en la mayoría de los casos, a los 2/3 de haber cumplido a los 2/3 de pena. Por ejemplo, si te pusieron 6 años, vos a los 4 años estás en condiciones de pedir la libertad condicional, ¿sí? Tenés que tener el requisito temporal más buena conducta para que te la den, ¿sí? Pero ese derecho no se lo dan a los reincidentes, que es el principal perjuicio que tiene el reincidente es ese, que no tiene ese derecho, ¿sí? Por eso es un agravamiento de la pena, y uno de los fundamentos por cuales se considera que es inconstitucional es porque es un caso de derecho penal de autor. Le están agravando la pena por su condición de reincidente, no porque haya cometido otro delito distinto, ¿entienden? Sí, es un ejemplo. Pero solamente esa primera parte, porque el resto habla exclusivamente de delitos como acciones, como el 80 calificado, integridad sexual, el 165. Bueno, eso con más razón todavía. Eso es con más razones derecho penal de autor. ¿Vos sí más? A una persona, y por eso está seriamente cuestionado eso. Es más, te diría que ni se aplica muchas veces porque es fácil de voltear, justamente porque no le están dando la posibilidad de la libertad condicional nada más que porque es un violador, porque es un secuestrador, ¿entendés? Es un claro ejemplo de derecho penal de autor. Pero no sería sobre el acto en ese caso, porque en realidad te está diciendo el delito. Pero por el acto vos ya le estableciste la pena, ¿entendés? Es discutible, pero yo sé que porque lo puedo pensar y digamos. Pero se agrava por ser reincidente, a eso va con el autor, ¿o no? Que por ser reincidente se agrava. ¿No se escucha bien? A vos no te escucho bien, pero sí, decime. Se agrava por ser reincidente, que eso es característica de la persona y no del acto en sí. Más claro, allá bueno, de lo que puedan pero él dice que también el 14 establece que hay ciertas categorías de personas a las que directamente que han cometido ciertos delitos, a las que directamente no se les da la libertad condicional. A esos te referís. Ofensores, claro, porque vos tenés 142, etcétera. Claro, vos tenés el artículo que dice la libertad condicional no se le concederá a los reincidentes. Punto. Tampoco se considerará cuando la condena fuese y enumera delitos, no a los sujetos, sino el delito, por eso te preguntaba. Claro. Por homicidio calificado. Algunos piensan que es un caso de derecho penal de autor eso. Bien, ¿sí? Bueno, para saber. Bien, porque más allá del delito lo estás castigando por la clase de delito, ¿entendés? Porque es por el tipo de delito. Porque si no te lo tenés que denegar a todos los que cometen ciertos delitos, ¿entendés? Como que hacer categorías por delitos también es acudir a cierto reproche del autor, ¿sí? Bien. Volvamos al tema de la acción. Vamos a... Hay alguien que me pidió que tenía una duda, que le escribí, que me diga. Yo, no sé si se me escucha, ¿se escuchan? Sí, te escucha, sí. Cortita, eso quiere decir, por este tema del artículo 52, que nuestro ordenamiento jurídico admite, digamos, tanto el derecho de acto como de autor, es decir, ¿un ordenamiento adopta uno u otro o puede haber, digamos, de dos? O sea, no se podría admitir el derecho penal de autor porque está en contra de la Constitución, del artículo 19 de la Constitución.
Claro, entonces no es que los ordenamientos jurídicos O sea, admiten... a ver, teoría convengamos en esto. No podemos decir que el Estado de Derecho nosotros tenemos un Estado de Derecho puro y se cumplen todas las constituciones y todas las leyes cumplen a rajatabla la Constitución. No, a veces hay intentos por eso lo que te estoy diciendo, el artículo 14 que él menciona está vigente. Lo que pasa es que está seriamente cuestionado por esa cuestión de que sea inconstitucional en ese sentido. Por eso, básicamente, los juzgados de ejecución no lo aplican, considerando que es inconstitucional. Pero alguien lo dictó, ¿entendés? Con esta misma Constitución, porque no reformaron el 19 de la Constitución, lo tenemos desde 1853, y sin embargo ese Código Penal se dictó, la ley esa se dictó con posterioridad, ¿entendés? Sí, por eso dice Binder, son intentos de transgredir este principio. Por eso hay que estar atentos y, en ese caso, plantear a los jueces que eso tendría que ser declarado inconstitucional. ¿Está? Bien, gracias. Profe. Bueno, vamos a ver la acción y los requisitos de la acción, ¿sí? O sea, ¿qué es la acción? Yo estudié Derecho Civil por el Código de Vélez Sarsfield, ¿no? El Código Civil Viejo. Y Vélez Sarsfield nos decía, en ese código, en el artículo 896 y 897, y en la nota del código ese, decía que los hechos se podían dividir en dos categorías, hechos naturales y hechos humanos. Y que dentro de los hechos humanos había dos clases, los involuntarios y los voluntarios. Y después decía que los hechos humanos voluntarios eran las acciones. ¿Sí? Me gusta este ejemplo, es en este cuadrito, no sé si lo ven. A mí me gusta eso porque justamente refleja lo que se considera también la acción para el derecho penal. Primero que nada, tiene que ser un hecho. Es decir, acá entra en juego la cuestión de la exteriorización. ¿Sí? Lo que recién hablamos. No serían acciones todo lo que no sea un acto. ¿Sí? Es decir, no se consideran acciones formas de ser, la subjetividad, los pensamientos. ¿Sí? Por eso hay un viejo principio romano que dice cogitationis poenam nemum patitur, que significa que no se puede penalizar los pensamientos, ¿sí? Bien, es todo lo que estudiamos recién. O lo que dijimos, por ejemplo, por ser judío, ser homosexual, ¿entienden? Formas de ser. No son acciones. Y por eso... Quedan 8 minutos. Primer principio. Entonces, primero que nada tiene que ser un hecho, es decir, un acto. En segundo lugar, tienen que ser humanos. ¿Sí? Entonces acá está todo el problema de los hechos de los animales no se consideran acciones para el derecho penal. Ustedes vieron que en la orilla de historia yo les hablaba que en derechos penales antiguos se castigaba a los animales que habían cometido ciertos actos. ¿Sí? Por ejemplo, un buey que corneaba, por ejemplo, el derecho de Hammurabi. Si el buey corneaba a una persona, se lo mataba, determinadas penas para los animales. Eso en el derecho primitivo. En el derecho actual no se castiga al animal en sí. Se castiga en todo caso a la persona que tiene a su guarda. Supónganse que yo tengo un animal, un perro de raza peligrosa. ¿Sí? Si yo tengo que... Sí, nos volvemos a conectar, ¿sí? Cuando se termine esto nos volvemos a conectar. Si yo tengo un perro que ataca a alguien y lo lastima, lo hiere, puede ser que me imputen a mí por las lesiones culposas, y si yo lo mandé a atacar, puede ser que me imputen lesiones dolosas, porque yo utilizo el animal para lesionar a alguien, ¿entienden? Pero siempre pero ahí no sos coautor intelectual, porque sos el que origina la idea de que va a matar al perro. No, porque no es una coautoría intelectual, porque el perro no es autor. Yo sería autor directo, o sea, yo soy autor directo. del animal para cometerlas, ¿entendés?
Si es un, O sea, si lo es un- pondrían si- como medio. Claro, como es, medio de es un mero comisión de medio, delito. porque Está bien. el perro no comete acto, ¿entendés? Justamente por este principio. Sí. Los actos los cometen los humanos, ¿sí? Ahora, eso no significa que después, por una cuestión de que no pasa por un castigo al animal, sino que es una acción directa del Estado de tal vez prevenir futuros ataques, se pueda sacrificar al animal, pero no es por una cuestión de una pena, ¿entienden? Y al sujeto humano le imputan como Pena, autor porque el castigo... directo. ¿Cómo? Sos directo, sos a la persona, Sujeto al sería dueño, algo. autor directo, sí. Autor directo y no solo se toma el perro Poniéndose como de ese medio. medio. Únicamente. Claro, El es sujeto como tiene si toda yo la a vos es como si yo a vos te apuñalo con un cuchillo. ¿Entendés? El cuchillo no comete acto. Acá, en cambio de que apuñalarte con un cuchillo, te lastimo con un perro, ¿entendés? Pero sería el mismo sentido. ¿Sí? Sí, Bueno. quería saber bien con dónde quedaba la figura para no equivocarme o no decir una boludez. Sí. Yo creo que sería un autor directo. O sea, sí, no hay otra, no hay coautoría ahí, ni hay autor mediato. Bueno, entonces, no los animales. Bueno, tenemos otras, que es el caso de las personas jurídicas, que ahora me voy a dedicar en un ratito al tema de las personas jurídicas. Déjenlo stand-by, como un interrogatorio. ¿Qué pasa con las personas jurídicas, si son o no sujetos de acción? Si pueden o no ser sujetos de acción. Entonces, ya teníamos que tiene que ser un hecho, que tiene que ser humano, y el tercer requisito es que tiene que ser voluntario, es decir, ejecutado con un mínimo de voluntariedad. ¿Sí? Por eso cuando ustedes van a ver que analicemos las causales de exclusión de la acción, es decir, donde decimos no hay acción, son todos casos que tienen que ver con la falta de voluntad en el sujeto. Es decir, son hechos cometidos sin que hubiera voluntad, un mínimo de voluntad en el sujeto. Y van a ver que son tres: los estados de inconsciencia, los actos reflejos y la fuerza física irresistible. ¿Sí? Son todos casos donde falta la voluntad. Son hechos humanos, pero sin voluntad. Y después tenemos la cuestión de la finalidad, que ustedes acá van a ver que hay dos corrientes, el causalismo y el finalismo. No sé si alguna vez escucharon esos términos. El causalismo considera que no es necesario pensar en todo el tiempo, ¿no? Bueno, ahora yo les voy a explicar y por ahí lo van a entender un poco más. La cuestión de la finalidad no les interesa, por lo menos en la acción, y para los finalistas sí, es fundamental la cuestión de la finalidad. La finalidad tendría que ser la orientación conforme a un sentido, ¿sí? Que para ellos es fundamental. Bueno, vamos a ver un poquito el tema de esto de las personas jurídicas. Más allá de eso, el doctor Ricker lo explica, siempre lo explica muy bien, pero yo les voy a hacer un resumencito, por si más adelante después el doctor Ricker por ahí les amplía un poco esto, pero para que tengan un poco la idea de qué es a lo que apunta. A ver, recién decimos que el único capaz de acción sería el humano. Bien, ¿qué pasa con las personas jurídicas? ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay determinados hechos que pueden ser, determinados delitos que pueden ser cometidos utilizándose como un medio una persona jurídica. Supónganse, no hablo de un homicidio, pero supónganse el delito de contrabando, la evasión impositiva, supónganse, es decir, son la contaminación ambiental, son determinados hechos que pueden ser cometidos utilizando como medio una persona jurídica, ¿entienden? Entonces, ¿qué hacemos con esos delitos en los cuales la persona jurídica aparece cometiéndolos? A ver, ¿castigamos a la persona jurídica en sí, a la SRL, a la sociedad anónima, ¿entienden? O independientemente de castigar a los directivos. Nadie discute que haya que castigar a los directivos, ¿sí? De las personas jurídicas. El tema es, ¿qué hacemos con la persona jurídica en sí? ¿La castigamos penalmente a la persona jurídica o no? ¿La podemos castigar o, digamos, para poder castigar a la persona jurídica nos tenemos que,
digamos, tenemos que todo la idea del derecho penal, de acto, etcétera, se nos derrumba, ¿entienden? Porque una persona jurídica básicamente no es capaz de decidir, ni capaz de tener voluntad. Es decir, es una mera, bueno, depende de la teoría que tengamos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta? Es la pregunta, el interrogante. Cuando ustedes vean Zaffaroni, ahí me dice que falta menos de un minuto, así que ahora en un ratito nos volvemos a conectar, ¿sí? Con la misma, me parece que es con los mismos claves y todo, ¿sí? Vamos a empezar con verlo con Zaffaroni. Zaffaroni está en contra de esta idea de que se penaliza a la persona jurídica, ¿sí? Él dice que la persona jurídica, obviamente, digamos, es incapaz de acción porque le falta sustancia psíquica, no tiene voluntad, no tiene, digamos, es una mera ficción. ¿Se acuerdan que hay como dos teorías? La teoría, digamos, los partidarios de la teoría inglesa que hablan de la realidad de la persona jurídica, como que la persona jurídica tendría como una realidad, sería como un organismo viviente,